Muy buenas tardes. Estamos en esta edición especial de Foro Universitario. Les habla Alberto Mayol, académico de la Universidad de Santiago. Y estamos en esta edición especial porque tenemos un invitado especial y porque tenemos un tema especial. Nuestro invitado lo vamos a presentar en primer lugar, Miguel Chávez. Él es profesor de Teoría Sociológica de la Universidad de la Frontera. Vino especialmente a Santiago, además le agradecemos mucho a este programa. Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy gratificante de estar con ustedes. Y la verdad es que tenemos este programa especial porque en un foro universitario como es este programa hay un hito en la sociología latinoamericana y en la sociología mundial que es bastante importante, que ha ocurrido este año 2014 y la Universidad de Santiago no ha querido estar ausente, que es la nueva edición de Economía y Sociedad de Max Weber. La gente que conoce el mundo de la sociología sabe que Max Weber, si no es el primero, está necesariamente entre los tres principales nombres de la sociología. Quienes no lo conocen, podemos contarles simplemente que es un teórico de la sociología nacido a fines del siglo XIX, cuya obra fundamental acontece entre el 1900 y el 1915. Y en ese periodo él publica varias obras que son fundamentales en la historia de la sociología. La más importante, la más influyente, irónicamente, es una obra que él no escribió como obra, que es Economía y Sociedad, que es una obra que tenía otra historia, que iba a ser una obra colectiva, en la cual iba a participar con algunos capítulos, pero donde se coleccionaron además muchos de sus escritos que están guardados por parte de la viuda Marianne Weber, y que se transformó en un gran clásico de la sociología. Entonces vamos a hablar con Miguel, porque además Miguel es un sociólogo chileno que vivió muchos años en Alemania, conoce muy bien el ambiente alemán, y vamos a hablar un poco de la influencia de Max Weber, tanto en la sociología alemana, que es la tradición, en mi opinión, la tradición más fértil, más productiva, más potente de la sociología, y también vamos a hablar sobre la influencia en América Latina y en Chile de esta obra, de la cual comentaremos la nueva edición. Partamos hablando un poco de Max Weber en general y de Max Weber en Alemania, Miguel. ¿Cómo se sitúa todavía hoy Max Weber en Alemania, que en algún momento, ya vivo, incluso vivo, Max Weber era ya un nombre insoslayable para la sociología alemana? Sí. No, yo creo que la relevancia sigue y se da la casualidad. Lo conversábamos recién, que cuando se funda la Universidad de Bielefeld como Universidad de Investigación, inspirada por la figura de Helmut Schelsky, no solamente se crea la carrera de Sociología, con una versión bastante pluralista y orientada a la teoría y la empiria, sino que además la Escuela de Historia, y hoy día ya se habla de la Escuela Histórica de Bielefeld, cuyo maestro, figura principal es Wehler, y también Jürgen Koka. Wehler acaba de morir. Y Wehler se define como un weberiano, es decir, se produce en esa escuela una combinación entre historia, sociología, y en ese sentido se reescribe la historia alemana, la transición de Alemania a los procesos de modernización, son muchos tomos, y en ese sentido la figura de Weber en Bielefeld, particularmente en esta nueva escuela, que es extraordinaria, es decir, tiene una producción científica notable, muy reconocida en Estados Unidos, y se produce una reescritura que en un comienzo es bastante rechazada por el núcleo histórico duro, en el sentido que eso no es historia. Exacto. Y ahí la figura de Weber juega un lugar central. Es que ahí tú mencionas una cosa que es muy importante en Max Weber. Max Weber es un autor que cuando uno lo quiere clasificar, como Max Weber es una gran síntesis, porque uno puede decir que Max Weber es un sociólogo de la historia y estaría bien, pero si uno dice que es un sociólogo de la economía también estaría bien. Y si es un sociólogo de la política también estaría bien. Y si es un sociólogo de la cultura también estaría bien. Y si es un sociólogo de las religiones también estaría bien. Entonces, Max Weber produce toda esta capacidad de poder observar con su marco teórico distintos tipos de fenómenos, manteniendo el marco teórico y distintos momentos de la historia. Es capaz de mirar siglos y siglos hacia atrás, no solo en Occidente, sino que también Oriente. Experto en Oriente. Es capaz de entender la dinámica, la gran tradición de los mandarinatos en China a los emperadores, es capaz de entender, es capaz de vincular fenómenos que parecen imposibles de vincular. Cuando Max Weber es capaz de explicar que el surgimiento del Estado es equivalente en términos de la forma de racionalización
no sé, por ejemplo, a la aparición de la armonía en la música. Entonces, esa capacidad que tiene de síntesis Max Weber es una cosa muy sorprendente. Ahora, yo haría el siguiente alcance. Weber se define recién como sociólogo cuando se funda la Sociedad Alemana de Sociología. No recuerdo si fue en 1905 o 1909. Hasta ahí él era cuando crea los archivos sociológicos. Cuando escribe los archivos sociológicos. Ahora, hablando de síntesis, del punto de vista de todas las vertientes que fluyen temáticas y el radar histórico que construye, o analítico que construye Weber, sin duda es una síntesis. Pero Weber, por su tradición, expressis verbis, no promulga una síntesis en la línea de Marx, Comte o Hegel. Es decir, es cuidadoso, dice, la historia está abierta, y en lo político él sabe, o sea, lo plantea que tiene que jugarse por una opción. De hecho, es muy político. Eso a veces llama la atención porque siempre estamos hablando de la neutralidad valorativa, pero él tiene una opción política. Lo interesante es que al no dejar una escuela cerrada, se produce una recepción de todas partes. Claro. Ahora... Sí, él es un gran... claro, él es un... Lo hace que él quedó como más apolítico, entre comillas, porque efectivamente es muy falso eso. Sí. Quedó más instalado por el grado de politización que adquirió el marxismo. Exacto. Por los años 20. Y además que muchos en todos... Eso pasó sobre todo con la sociología norteamericana, que tratando de buscar un anti-Marx... Sí. Elige a Weber. Instalaron a Weber. Y de hecho existe la hipótesis de que el que lo transforma en clásico va a ser Parsons. Va a ser Parsons, claro. Lo que es bastante injusto porque ya estando vivo, Max Weber sufre una depresión muy grande. Y él muchas veces va a renunciar a su cargo de profesor al Ministerio de Educación y le niega al mismo ministerio. Le dice, usted no puede. Usted es un baluarte, no va a renunciar por ningún motivo. Y resulta que él ya era un gran clásico en vida, lo que es una cosa muy rara en general, que también le pasó a Marx, evidentemente, pero era un autor muy importante, fundamental. No así, por ejemplo, a Simmel, que era su amigo, pero Simmel siempre estuvo fuera, a pesar del apoyo de Weber, que una carta de Weber... Ahora, en la primera fase no es tan conocido, o sea, es hasta rechazado. O sea, la influencia directa era en Sombart, en Simmel y en Schütz. Claro. Pero en los últimos años... Cuando triunfan los neokantianos. Sí, ahí se transforma, la figura de Weber se transforma completamente. O sea, la operación de la revista de los archivos sociológicos y toda esa operación que montan... Sí, y con un sentido muy social, porque ahí había toda una discusión con los llamados... O sea, ahí juega un rol muy importante el protestantismo social, que es una vertiente muy, muy especial de esa tradición. Claro, y de hecho él participa, se transforma en director de un hospital, participa mucho en actividades políticas propiamente y tal. Tiene una vida muy tradicional, él viene de la zona de Erfurt, de una familia prusiana, diríamos hoy día millonaria, y cosmopolita, en parte también por parte de la madre, creo que era familia inglesa, textil, industriales. El padre fue diputado, tanto en el Parlamento del país como en el Parlamento Nacional, en el Reichstag, ¿no? Del Partido Nacional Liberal. Siempre estuvo esa tensión. En ese sentido, Weber está muy preocupado, o sea, del futuro de la suerte de Alemania. En ese sentido es un patriota. Sí. Y está entendiendo también que los límites de cada uno, una de las cosas que entiende muy bien en toda clase de fenómenos, son los alcances que puede tener un pequeño acontecimiento. Entonces él se da cuenta, por un lado, de las sombras que acechan por el lado de posibilidades de desarrollo carismático de la idea de nación, pero al mismo tiempo no ve mucha salida más que también empujar por ese lado. Ahí hay una tensión permanente, que es una tensión también teórica. Teórica, claro. Porque la tradición, lo conversábamos también hace un tiempo atrás, la tradición, yo creo que hay tres fuentes fuertes en Weber. Una es la tradición kantiana, su debate con la escuela histórica y el rol del protestantismo luterano. Claro. Ahora, en el caso de la tradición kantiana, eso lo hace ser cauto. O sea, esta idea, esta escisión que se produce entre concepto y realidad, no lo lleva a una síntesis en que el concepto reproduce la cosa tal cual es, y de allí a una prescripción, sino que hace una separación radical entre las esferas del ser y del deber ser. Exacto. En ese sentido rehabilita el presente y no es un autor utópico, es muy cauto respecto de eso. No obstante, yo creo que con la tesis de la racionalización lo va a hacer también a ver un autor reconocido a escala planetaria, porque viniendo de una tradición tan particular, por un lado delimita un objeto
propio para la sociología, y segundo, su tesis, la racionalización de la vida, la secularización, también la ensayó teóricamente para el caso del socialismo. Y dijo, van a padecer los mismos problemas, pero van a tener un problema mayor. ¿Quién manda? ¿Ya? Y esa es una tesis que después va a continuar en los llamados teóricos de la convergencia, y a pesar a veces de la rabia que tiene Marcuse con él, se nota esa impronta en la obra de Marcuse, la tesis de la convergencia. Sí, una cosa interesante es que la escuela de Frankfurt en general no reconoce deuda con Weber, a pesar de que yo creo, sí, diría que si no es la principal, al menos tiene que ser la segunda. Lo reconocen a través un poco de Lukács. Sí. Pero estaban todos sentados en el seminario, Lukács, Marcuse. Claro, y Simmel, que también... Ahora, yo creo que lo interesante de Weber es que Weber, partiendo de una concepción irracional de realidad de un punto de vista epistémico, es decir, que la realidad no es captable totalmente por el concepto, no es un partidario del irracionalismo romántico. No. Y en ese sentido, a pesar de su pesimismo, deja abierta la puerta, mientras que yo creo que la escuela de Frankfurt la cierra. Ya, sobre todo Adorno. Claro. Ya. Claro, espera que de hecho la salida para la racionalidad venga en la racionalización de la cosa más irracional que es el arte. O sea, una salida muy ad hoc, una hipótesis muy ad hoc que no parece haber tenido desarrollo histórico. Y ahí sí que hay una prolongación de la influencia romántica directa. Es decir, lo que no se puede cambiar en la realidad lo cambia en mi interioridad religiosa, espiritual, conceptual. En la autenticidad expresiva. Sí. Y yo creo que esa línea de Weber y de la romántica llega hasta Luhmann. Mucha gente le sorprende, pero primero... Weber hace una operación genial, o sea, es sin de dos esferas de la realidad. Naturaleza, donde no hay acción humana, no hay sentido, y la otra es la esfera del sentido. Exacto. ¿Ya? Con una diferencia que nunca abandona la tensión individuo-sociedad como una tensión ética, no solamente epistémica. Claro. Mientras que en el caso de Luhmann, Luhmann envía al individuo también a la interioridad, lo envía al entorno. Lo emancipa de la sociedad como operación conceptual, desde mi punto de vista, no como realidad. Claro. Weber mantiene esa tensión. Lo otro interesante que tampoco, siendo el espíritu del tiempo, el clima intelectual dominante, insisto, no es un autor, no es un crítico de la racionalidad en el estilo de los años 20, y yo lo comparo mucho con Musil en la literatura. Musil decía, tenemos una gran crisis no porque pensamos demasiado, sino que porque no pensamos lo suficiente donde sí hay que pensar. Y esa porque todos estamos acostumbrados a mirar siempre la visión pesimista de los años 20, de Spengler, la escuela, la antropología filosófica de Freyer, Gehlen, donde realmente lo único que queda es la adaptación y sálvese quien pueda. En ese sentido, Weber mantiene la atención y se refugia en el tema de la libertad individual. Eso es un tema, pero muy clásico del pensamiento alemán. Otra cosa es como la conversión que hace Parson de Weber, que se va al tema de la Erklärung, de la explicación, y no al tema de la comprensión. Hablemos un poco de eso, pero enfocándolo en el tema de Latinoamérica para llegar a la primera obra. Recordemos que hay un hito fundamental en la sociología latinoamericana, que es la llegada de Medina Echavarría a México, quien funda el Fondo de Cultura Económica, participa en la fundación, participa en el Colegio de México. Y a pocos años de haber llegado Medina Echavarría, que había estudiado en Alemania, este español que en España no tenía ninguna tradición sociológica, nadie lo respetaba mucho ni nada, de hecho no era conocido, llega exiliado, él va y emprende una labor titánica, que junto con un equipo de otros 5 traductores, de los más conocidos de los otros es Ferrater Mora, se embarcan en la tarea de hacer la traducción de Economía y Sociedad completa. Este libro, que eran dos tomos, ¿ya? Y se ponen a hacer esta gran traducción. Y ocurre que este libro clásico de la sociología, el primer idioma al cual es traducido, esto hace 70 años, ¿ya? Es al castellano. Al año 44 nos encontramos con la primera traducción de Max Weber. Posteriormente viene la traducción de Parsons en Estados Unidos, que además durante muchos años tuvo un sesgo, porque Parsons tradujo solo el primer tomo. Y en ese primer tomo, si uno lee a Weber podría ser más funcionalista en el fondo. Si uno lee la segunda parte se da cuenta de que Weber no es tan funcionalista. Entonces evidentemente genera un sesgo y hace una lectura de Weber en Estados Unidos que es bastante inadecuada. Y además manipulada, porque además Parsons manipula a Weber para llevar agua a su molino, que fue la gran estrategia de Parsons con Weber, con Durkheim, y además soslayando a Marx, dejándolo fuera. Y en caso de América Latina, en cambio, Weber llega con ciertos temas que para América Latina son fundamentales. Primero,
los temas de racionalización social, el proceso de modernización, ¿no? América Latina está en el proceso de modernización, están los grandes proyectos de modernización, los estados desarrollistas, están una serie de proyectos que empiezan a surgir y donde Weber engancha fuertemente para poder entender lo que puede pasar al respecto. Pero en segundo lugar, no menor, es la sociología rural que tiene Weber. ¿No? Todo su análisis sobre el latifundio alemán, los Junkers, los trabajadores inmigrantes también en la zona del Ruhr. Exactamente, de los cuales Weber incluso hizo encuestas, se dedicó a hacer instrumentos. Entonces hay una engancha muy fuertemente y se transforma en gran parte de nuestra tradición sociológica con esta primera edición de Economía y Sociedad del Fondo Cultura Económico. Surge este primer gran vínculo entre la sociología latinoamericana y, por cierto, la chilena, además con otro parentesco. Gran parte de los sociólogos en Chile se formaban después de la Escuela de Derecho, que es justamente la formación histórica que tiene Max Weber. Entonces, eso también generó un fuerte impacto. Ya, mira, yo ahí un breve alcance, un preámbulo. Medina Echavarría tradujo a Freyer el libro Ciencia de la Realidad. Y en ese libro, en el prólogo, habiéndolo estudiado muy en detalle, él sí se extraña del rol que juega la dimensión voluntad en el acto cognitivo. Que el profesor Baño en el lanzamiento del libro lo tocó, voluntad y razón. Freyer dice ahí que no tiene voluntad de hacer algo, no puede conocer. Eso le extraña a Medina Echavarría, pero eso también es tributario de Weber. Exacto. ¿Ya? Ahora, yo aquí tengo una postura un poco personal respecto de cómo se leen las grandes teorías de los centros y las periferias nuestras. Yo creo que nuestra sociedad, y en eso hay un parentesco también, guardando las proporciones con Alemania. Alemania es el país más atrasado de los grandes. Es una sociedad que se industrializa y se moderniza a partir del Estado, con grandes grupos económicos y con gran exclusión social. No es casualidad lo que pasa en los años 20. Y con grandes problemas incluso de constitución de Estado. De constitución de Estado, un Estado tardío. Y a diferencia de Francia e Inglaterra. Y yo creo que en América Latina las teorías se leen a partir de un primat de la política. Yo diría que nuestra realidad, y en particular Chile, somos sociedades que han sido construidas desde el Estado. ¿Ya? Yo aquí no estoy diciendo nada nuevo, bastan los trabajos del profesor Jara, olvido el otro profesor de la Católica. Morandé. Anterior a Morandé, anterior a Morandé. Bueno, la idea es cómo pasan a ser leídas estas teorías. Pasan a ser leídas como teorías de la modernización. Claro. ¿Y eso qué significa? Y por eso que Parsons va a jugar un rol vital, central. Lo que la sociedad, va a transformar en manuales. En manuales, lo que la sociedad no produce lo tiene que hacer el Estado y hay que modernizar. En este afán de ser modernos, hay una diferencia significativa cómo piensa un europeo. El europeo está pensando sobre las bases de las consecuencias de la modernidad y modernización y de allí desarrolla la sociología. Sociedad en crisis, pero a partir de las consecuencias de la modernidad y modernización. Nosotros tratamos de llegar allá. Y por eso que se dicotomiza en América Latina, no, la teoría weberiana, y Parsons es muy responsable de eso, en el sentido de que el problema es atraso. O sea, el atraso es causa de la tradición. Se vuelve a repetir el siglo XIX del pensamiento positivista liberal, que tuvo muchos aciertos. Lastarria en Chile fue suave en comparación a Sarmiento en Argentina, por nombrar, hasta que después viene la contrarreacción. Rodó, no hemos olvidado nuestras raíces. Eso yo lo veo el símil también con los trabajos de Pedro Morandé, que fue uno de los primeros que critica esta y él habla del paradigma nominalista, donde incluye también al marxismo. Y yo creo que al marxismo le pasó lo mismo. Ahora, en el caso weberiano, claro, no. Yo no lo leería así, no lo pude leer así, pero reestudiando la historia del pensamiento latinoamericano me doy cuenta que sí fue leído como un teórico de la modernización y no de los costos. Y tan es así que las figuras son obstáculos al desarrollo. ¿Y quién es el obstáculo? El indio, el mestizo, el campesino, ya hay que modernizarlo, y por eso que la influencia de Parsons en el desarrollismo, es decir, cómo transformo a este atrasado en un ser moderno industrial. Eso se nota extraordinariamente en la obra de Germani, con una diferencia que sí hay una crítica a las élites y casi una tesis de que no tendríamos élites del punto de vista clásico propiamente tal, es decir, trascender el contexto y no simplemente sacar ventajas por los puntos de partida como se comenzó. Un rentista que no tiene innovación capitalista siquiera. Ahora... Pero Weber, yo no lo puedo leer así. No, claro, porque, no lo puedo leer porque de hecho, es que ahí viene el gran tema, que en gran medida el Weber que llega no solo a América Latina, sino que a toda América, incluyendo Estados Unidos, es un Weber sobre la modernización. Sí. Y
Y Weber es un autor que, primero, no es solo sobre... Su foco no es modernización, sino que modernidad. Sí. ¿Ya? La problemática de la ilustración como proyecto fallido, que lo lee, o sea, el rosado talante, la heredera del protestantismo, dice en su página, cuya duración fue mínima, o sea, él piensa que la ilustración duró 50 años, no logró proyectarse. Y además Weber, y eso es solo un fragmento, porque en realidad el gran tema de Weber es la otra pata de la racionalización. Él, para resumir brevemente, si uno quiere hacer una especie de síntesis de la tradición clásica, Marx lo que plantea fundamentalmente es la capacidad de meterse en la estructura productiva y considerar que la historia se mueve fundamentalmente a partir de los intereses económicos y de cómo los intereses económicos están basados siempre en alguna clase de expropiación de los dominados a los dominantes, y que la expropiación económica se traduce política, cultural y en todas las dimensiones de la sociedad. Y que la expropiación capitalista tiene características específicas, particulares, donde la expropiación es mucho más oculta y más ideológica que en otro tipo de modos de producción, y que además tiene la característica de que tiene una mayor tendencia a la crisis y por tanto va a llegar el socialismo. Esa tradición tiene luego en Durkheim una respuesta en otro sentido, que es la tesis de la integración. Sí. La sociedad fundamentalmente cohesión, está basada en la cohesión, en la integración, en la solidaridad no entendida como lo que entendemos en el sentido común, sino que en la idea de que las sociedades tienen que permanecer unidas en algún sentido, normativo, valorativo, y que eso es lo que le da la estructura a la sociedad. Ese es el hecho social por excelencia. Y luego llega Weber y dice, ok, pero todo esto es cierto, ¿no? Es más cierto lo de Marx que lo de Durkheim para Weber. De hecho, le interesa más lo de Marx. Y le encuentra razón, además. Solo agrega, es cierto que los intereses materiales dominan la historia. Sin embargo, los rieles por donde caminan esos intereses materiales son imágenes de mundo, son cultura. Y ese es el corazón de la teoría. Es el corazón. Yo creo que y Weber habla de conjugación de hechos, no de determinismo. Dice, exacto, no es que el protestantismo haya generado, sea la causa, pero se conjugan los hechos. El protestantismo, contra voluntad, es el primero en generar una conciencia de subjetividad en el momento en que le configura el individualismo. El individualismo. Claro. Y eso va a ir asociado después, ¿cierto? El dinero tiene en ese momento una fase, si se quiere, libertaria, liberadora. Bueno, el mismo Marx le rinde todo un tributo al dinero. Basta leer los Grundrisse o el Manifiesto Comunista. Pero Weber sigue preocupado de la tensión y de los costos indeseados de este proyecto y de la no inclusión social. Exactamente. O sea, y en ese sentido... yo recuerdo, y de la dominación económica. Ahora, ahí hay un punto que yo lo quisiera tocar en relación a América Latina, que olvidamos mucho, el Weber del derecho. Claro. Por ejemplo, Weber... Que es un pasaje brillante. ¿Qué pauta le pone, qué estándar evaluativo le pone a los procesos de modernización? Si hay legitimidad. A Parson eso no le interesa mucho, está viviendo en una sociedad exitosa, pero Weber es muy cauto en eso. Dice, mira... Sin legitimidad, estos procesos pueden dispararse a cualquier parte. En ese punto yo lo comparo un poco con Durkheim, cuando Durkheim dice, cuidado una sociedad que genera expectativas que no pueda satisfacer. Vamos a tener anomia. En el caso de Weber, legitimación. Y eso es democracia. Incluso él dice, mi gran problema, y así terminan sus escritos, ¿cuál va a ser la suerte de la democracia? Y curiosamente, no sé si curioso o irónicamente, todos sabemos que el proyecto socialista se materializa precisamente en los países donde no hay un desarrollo, no hay proceso de modernización, sino que son inducidos desde el Estado, con un control absoluto desde el aparato del Estado y las vanguardias políticas que se institucionalizan después como organización. Exacto. Ahora, esa tesis llega a ser muy válida en la escuela de Budapest y en la escuela yugoslava. Yo recuerdo Gilas, Stojanovic, para resumirlo de forma muy prosaica. Dicen, mira, si en el capitalismo el dinero es el que da el poder, en el socialismo real el que tiene la fuente del poder va a tener todo el resto. Bueno, eso le cuesta a Gilas, creo que 20 años de cárcel, etcétera, etcétera. La escuela de Budapest también se concentra en el proceso de la burocratización, que es clave. Ahora, yo considero... Y donde Weber es el padre fundador del Yo considero que el tema del del derecho en Weber ha sido, desde el punto de vista sociológico, bastante abandonado. Una nota curiosa, Weber, cuando a punto de irse de Berlín, tiene dos estudiantes que compiten para ser ayudantes. Uno era Kelsen y el otro era Carl Schmitt. Creo que la postulación la ganó Carl Schmitt, pero no pudo
pudo ser ayudante porque Weber se fue al sur. Mira, qué interesante, no tenía idea, Sí. no tenía idea de que oye, vamos a ir vamos a pedirle a Miguel Chávez de la Universidad de la Frontera, que nos invita a un tema. Cuando entramos aquí a la Universidad de Santiago, cuando llegó Miguel hoy día en la mañana, temprano desde el sur, pusimos a conversar, me dijo que llevaba mucho tiempo sin entrar a la universidad. Sí, Me dijo que la última vez había sido en un discurso de Fidel Castro. sí, ya lo contaré. Ya contarás alguna vez al respecto. Y te emocionaste mucho respecto a estar nuevamente Sí. en territorio que te llamó mucho la atención. ¿Qué tema te gustaría vincular con esta historia tuya Ya. con la Universidad de Santiago? No, estando aquí y siempre, Víctor Jara. Bueno, vamos a escuchar a Víctor Ya, Jara. Te entonces. recuerdo, Amanda. Te recuerdo, Amanda. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, y tú caminando, lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Bien, estamos de vuelta en este foro universitario, esta edición especial dedicada fundamentalmente a Max Weber y la nueva edición de la obra más importante de la sociología del siglo XX, que es Economía y Sociedad, que está reeditada en una nueva edición hecha por el Fondo de Cultura Económica. Estamos con Miguel Chávez, académico, profesor de la Universidad de la Frontera, profesor de Teoría Sociológica, a quien además agradezco mucho su haber venido desde el sur. Y estábamos conversando, bueno, habíamos ido a escuchar a Víctor Jara, y tú contabas de tu última visita aquí a la Universidad de Santiago hace mucho tiempo, cuando era la Universidad Técnica del Estado. Exacto. Y cuando estuviste en el discurso de Fidel Castro. Cuenta una anécdota muy interesante. Sí, una anécdota que me marcó a mí para toda la vida y que en el exilio tuve oportunidad de recordarla muchas veces. Se hace el discurso y me llama la atención porque de pronto un joven de la Juventud Nacional sube al podio y le hace las preguntas que en aquella época, y eso demuestra lo que son los cierres, las clausuras históricas, nadie se atrevía a hacer. Y le dice, bueno, ¿dónde está la democracia en su país? ¿Dónde está la oposición? ¿Dónde están las libertades? ¿Qué pasa con el individuo? Etcétera. Yo no quiero repetir qué pensamos en ese momento, pero sí el discurso de Castro fue una hora más respondiendo acerca de todas las bondades del socialismo y que eso pasaba a ser en realidad irrelevante. Y en el exilio, conociendo la experiencia del socialismo real, nunca olvidé ese tema de la libertad y la subjetividad. Es decir,
parafraseando a Marcuse, si la libertad no es un asunto privado, pero si no es también un asunto privado, claro, en realidad no tiene sentido. Pero bueno, me acordé de eso y lo único que trato de transmitirle a los estudiantes también es que es muy difícil analizar el espacio histórico en el cual a uno le toca desenvolverse, sobre todo a esa edad. Claro. ¿Ya? Esto no es ninguna invitación a clausurar la utopía ni la crítica, pero yo creo que más bien al revés. Sí, una invitación a abrirse y que el tema de la libertad para mí es el fundamento de la dignidad del ser humano. Yo creo que ahí tienen que medirse, independiente de todos los relativismos culturales. Realmente hay un estándar evaluativo. Bueno, ¿qué será del joven del Partido Nacional? Sí. La verdad es que, bueno, estamos aquí con Miguel, estamos hablando de la nueva edición de Economía y Sociedad. Contemos brevemente que este libro, que yo les contaba que su primera edición al castellano es del año 44, empieza a recibir una serie de reediciones. Hay dos ediciones fundamentales, en alemán primero, que son el año 24 primero, la primera edición, la de 25 viene una corrección hecha por la misma Marianne Weber. Por los años 40 viene la edición de Winkelmann, que es una edición la más conocida en realidad, es la más conocida, la más divulgada. Y por el año 70 empieza una gran crítica a la edición de Winkelmann fundamentalmente, porque había habido cierta intervención de Winkelmann y había algunos textos que no habrían correspondido a la obra. Y empieza un trabajo de crítica dentro del mundo de los weberólogos, muy, muy intenso. Ese trabajo de crítica, yo diría que adquiere su punto cenit pasado el año 76, y de ahí para adelante hasta el año 2000 más o menos. O sea, una gran, larga trabajo de crítica, donde se toma la decisión de entonces, dado todo esto, hacer una gran revisión crítica de toda la obra de Max Weber, y eso involucraba el gran problema de organizar economía y sociedad. Que va a significar además una comisión, qué sé yo, va a significar una reivindicación además de un nombre que había sido siempre excluido del mundo de los weberólogos, que es Tenbruck. Sí. Claro, que todos lo miraban con cierta desconfianza, y hay una reivindicación porque gran parte de las conclusiones de la comisión, donde no estaba Tenbruck y donde todos eran contra Tenbruck, son en gran parte las conclusiones que tenía el mismo Tenbruck. Por tanto hay una reivindicación ahí, y luego viene entonces esta iniciativa, yo juzgo de derechamente sobresaliente, del Fondo de Cultura Económico, en el caso latinoamericano, que va y dice: como fondo, lo que nos interesa entonces es hacer, a partir de este trabajo crítico, una nueva edición. Y se encarga esta labor a Francisco Gil, una labor titánica de revisar toda la obra, revisar la traducción de Medina Chavarría y de los otros traductores, ver qué texto corresponde con qué gracia de organización corresponde con qué. El texto gana algunos textos nuevos, pierde otros textos, hay una transformación importante de ciertos conceptos, hay algunos detalles menores aparentemente, pero que si uno les quiere sacar cierto rendimiento teórico, cambia la definición de Estado, debe ver que es una definición clásica. Hay un pequeño cambio en el uso de la palabra ahí. La palabra monopolio queda en una posición distinta y eso puede cambiar el sentido. Por tanto, hay una transformación, pero lo que quiero destacar en este punto es que haya un lugar en América Latina donde estamos con tantos problemas con los temas culturales, la lectura, qué sé yo, con los temas intelectuales, donde se haya hecho una labor tan encomiable como intentar otorgarnos una edición crítica de una obra tan fundamental, y con todo el impacto que generó en México. Sí. O sea, yo creo que eso es lo primero que habría que decir respecto a esta nueva edición, que es de este año, desde el 2014. Sí. Y que pretende además revitalizar la figura de Max Weber en un escenario donde muchos de los análisis que se hacen por los sociólogos contemporáneos a nivel mundial, no solo acá en América Latina, en realidad, si uno va a buscar a los clásicos, encuentra gran parte de las fuentes, o sea, todo el análisis sobre la subjetividad contemporánea. Si uno mira el final de la Ética Protestante, el pasaje de la jaula de hierro, conocido así, todo ese tema de la subjetividad contemporánea está ahí muy bien resuelto.
Sí, mira, primero un agradecimiento enorme al Fondo Cultura Económico, porque esto es un obsequio al espacio cultural nuestro extraordinario. Yo sí pondría el acento en que la sociología chilena sería importante un análisis de lo que ha sido la recepción, pero volver a una lectura weberiana. Yo creo que Weber es una invitación también a la humildad. Nosotros caemos muchas veces en jergas sociológicas que con gran sofisticación conceptual, con mucha abstracción, pero muy pobres respecto de la captación histórica del fenómeno sociológico. Desde ese punto de vista, yo creo que la obra de Weber, releerla sería de mucho provecho para la comunidad sociológica chilena. Y lo segundo, su actualidad. Yo creo que hay un tema hoy día que lo vivimos en Chile, todos hablamos, bueno, tú has escrito bastante sobre eso, el tema del modelo y el tema de la penetración de la estructura del dinero vía consumo en los fenómenos psíquicos, o sea, en los fenómenos constitutivos de la individualidad. Y en ese sentido, yo creo que la obra de Weber nos tiene mucho que decir. Fíjate que acá tengo un párrafo donde dice, no es tanto la conducta racional subjetiva lo que se puede desarrollar, sino que la racionalidad progresiva de los medios, los cuales vuelven a tener una influencia sobre la conducta racional subjetiva. Es decir, esta lógica del cálculo, esta lógica en que separo entre productor de algo y ejecutor. Claro. Yo en ese sentido, para la lectura chilena, aparte del tema del consumo, vería como una semántica modernizante en el fondo no es ilustrada. Tecnocratizadora y no ilustrada, claro. No es moderna, es anti-ilustrada. Antimoderna, de hecho. Lo vemos en el mundo universitario, es decir, una transformación burocrática en que el predominio de lo administrativo por sobre lo cognitivo, el tema de... Mira, la vieja pregunta de Horacio, ¿quién custodia el custodio? ¿Quién fabrica los indicadores en este tipo de modernidades como las nuestras? Exacto. Que han sido inducidas en esta alianza entre política y economía? O sea, Chile es un país por excelencia laboratorio del modelo neoliberal, donde lo que se ha dado no ha sido gestación del propio desarrollo de la sociedad civil. Es decir, no podemos comparar el neoliberalismo de Thatcher, que vence a la socialdemocracia, y nosotros sabemos cómo fuimos vencidos acá, o la sociedad chilena. ¿Para qué profundizarlo? Pero yo creo que el impacto en la estructura psíquica, en las relaciones sociales de esta lógica del cálculo, ¿ya? Que es mucho más que la racionalidad instrumental, porque todavía sobre la racionalidad instrumental se puede conversar un poquito de fines. Claro. Cuando ya se ha penetrado la estructura psíquica, el fin lo pone otro. Los pone otro. Ahí entra Gramsci en el fondo, Gramsci con Weber. Sí, y lo otro, ¿quién se da cuenta? Claro. Cuando uno está viviendo una condición de esclavo, ¿quién puede trascender ese contexto? Y en ese sentido, las élites nuestras son terriblemente responsables de esta no apertura. O sea, quieren modernización sin modernidad. Fíjate que Marx se dio cuenta de la importancia que iba a tener la ideología, pero yo tengo la impresión de que Marx subestimó, a pesar de que le dio importancia, la ideología. O sea, él no pensó jamás que la sociedad capitalista podía vivir gracias a la ideología en gran medida. Y Max Weber es probablemente, no por entender eso para el capitalismo, sino porque lo entiende para todos. Para toda la historia de la humanidad. Él se da cuenta de que las imágenes de mundo son fundamentales y que ahí está el corazón del asunto. Pero él también se da cuenta de algo que podría ser también una tendencia a la crisis o una tragedia en la cultura, a los Simmel, que es este hecho de que la racionalización de la cultura, que es un proceso normal, que es el aumento de la consistencia de las versiones de las personas, que es preguntarse por qué el mundo es imperfecto, si Dios es perfecto y creó el mundo. Entonces aparecen el problema de la teodicea, las versiones de que el mundo se cayó en tal momento o se cayó en tal momento. Todas esas versiones son racionalizaciones culturales. El aumento de la capacidad técnica para poder llegar al misticismo, todo eso es racionalización cultural. Pero él se da cuenta que la racionalización cultural logra parir otro tipo de racionalización, que es una racionalización social, que va a conducir al control, a la predicción. Y la racionalización social es capaz de parir a su vez, dentro de ella, otra muy específica, que es la instrumental. Y Weber se da cuenta que la instrumental se empieza a comer a la cultural. Empieza a comerse al padre. Entonces es un anti-Saturno, digamos. No, y se nota la prolongación de Max Weber con la categoría sentido en la tradición sociológica alemana, está presente en Habermas, Luhmann, pero la tesis de colonización del mundo de la vida es un recuerdo bastante fuerte de la obra weberiana. Claro, esa tesis de Habermas. El tema como Weber
cuando formula la tesis de la racionalización, primero lo hace en las esferas clásicas, política, economía, derecho. Sin embargo, después se mete con las típicas esferas irracionales, erótica y estética. Sí, llega a la misma convicción. Eso lo emparenta ahí directamente con la teoría crítica. Claro. Pero como es un político, es un hombre también de compromiso social político muy directo, dice, bueno, acá hay que hacer cosas independientes. O sea, es un porfiado de la historia. Sí. O sea, en ese sentido, su diagnóstico es trágico, duro, sin embargo no capitula ni teóricamente ni políticamente. Claro, lo que pasa es que, bueno, ahí hay un tema más que cuando hablamos del Max Weber de la síntesis, hablamos también de un Max Weber que fue capaz de conciliar los irreconciliables por definición. Él logra conciliar Kant con Nietzsche. Sí. O sea, logra ser kantiano en la lógica que tú planteaste al principio, de decir, bueno, aquí hay una realidad que no tiene forma, pero también está con la voluntad y que tenemos que darle forma y tenemos que tratar de entender y tenemos que darle categorías, y está con el anticategorizador fundamental que es Nietzsche, diciendo sí, pero aquí también hay una pulsión, hay una voluntad, hay un ejercicio de irracionalidad que se despliega en el mundo. Y estas dos tendencias están permanentemente en pugna y él les da simplemente un orden. Él dice, esto funciona, esta máquina se mueve así. Sí. Ahora, en el tema del desencantamiento, Weber no escapa hacia una salida irracional, sino que lo que plantea, dice, mira, es la actitud que se ha ido generando en el mundo a partir de una racionalidad técnica científica, con un problema, que no puedo otorgar los rendimientos de sentido que se otorgaba a la religión, pero tampoco puedo hacerlo la ciencia. Y ahí queda el individuo. Y tan es así que cuando Weber mira la esfera social, eso es pura lucha, eso es combate. Exacto. En la interioridad, en el refugio del individuo, está la calma. Exacto. Y de ahí, y no cruza el río. Claro, lo que pasa es que bueno, a ver, Max Weber es un autor que además sus obras muchas veces están leídas cruzadas. Por ejemplo, tú hablabas de esta visión multidimensional del origen del capitalismo, que es completamente cierta. Pero la mayor parte de la gente cree que el libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo es su versión sobre el origen del capitalismo. Y no es así. No. Es solamente el rol del protestantismo. Tiene un texto, de hecho, que se llama El origen del capitalismo, que está publicado en Historia Económica General, que donde sí, ahí él explica el origen del capitalismo con 10 variables más o menos, dentro de las cuales una de ellas es la variable del protestantismo. Sí. Y gran parte de ellas coincide prácticamente plenamente con Marx, incluso por razones distintas a veces. Es bien interesante porque él dice, por ejemplo, cuando Marx habla de que el capitalismo requiere un bolsón de pobres, él dice que está de acuerdo. Y la razón que él esgrime es una razón propia de su teoría. Dice, el bolsón de pobreza que requiere el capitalismo tiene que ver con la capacidad de predicción del precio del trabajo. La racionalización del precio del trabajo. Sí. Ahora ahí hay una tesis en Weber que es extraordinariamente relevante para la lectura del socialismo real. Se parece mucho a esta tesis de Marx: dinero, mercancía, dinero. Sí. Acción, diría Weber, orientada a la rentabilidad. Pero Weber hace una diferencia entre lo que él llama la Kapitalrechnung y Geldrechnung. La contabilidad del capital es más compleja que la contabilidad del dinero. Y el tema que él plantea, dice, mira, en este socialismo, que él lo concibe teóricamente, insiste, teóricamente, incluso él fue discutido en la Rusia todavía. Sí. ¿Ya? Hay unos escritos sobre Weber de Lenin espantosos. Sí, es espantoso. Y dice, mira, el capital es mucho más abstracto, coordina de mejor manera, despersonifica, mientras que el cálculo directo del dinero va a personificar. Esa es una tesis que la deja ahí, no la desarrolla más allá, pero está en los tipos de racionalidad, está muy, muy, muy bien planteada. Y vuelve siempre a la pregunta política: ¿y quién va a comandar este proceso? Claro. Parafraseando a Freud, podríamos decir, cuando al proletariado se le acaban los burgueses, ¿con quién va a pelear? Claro. Porque en esta historia dialéctica... Claro. Porque además el capitalismo tiene en la medida que aumenta la presencia del capital, aparece lo que él llama la dominación ilegítima, que es la dominación económica puramente tal. Y esa dominación, al carecer de legitimidad, tiene una tendencia a la crisis política mucho mayor. Por eso yo le otorgo mucha importancia a la relación que le establece entre legitimidad y derecho. No es solamente legitimidad por procedimiento, ahí hay un tema de consentimiento. Él habla de instituciones más que de organizaciones. Sí. Bueno, Max Weber, a ver,
las obras fundamentales de Max Weber, la más importante, la más conocida es Economía y Sociedad, que la tenemos aquí, que es el tema de este programa. La más importante para los que son más weberianos en realidad son la sociología de la religión, que en realidad tiene un nombre distinto, se llama La ética económica de las religiones universales. Sí, ese es el nombre original. La historia económica general, que también es un libro muy interesante, y también es muy usado La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Esas son las 4 obras que son más conocidas. La sociología de la religión es una obra larga, tiene 3 tomos normalmente en las distintas ediciones, donde él analiza todas las religiones con libros sagrados, una cosa muy brillante, muy impresionante, porque son 6, un estudio de 6 religiones a nivel mundial, entendiendo su historia y su desarrollo, sus potencialidades de desarrollo de tipos de modernización, tipos de racionalización. Es bien sorprendente en ese sentido. Hoy día tenemos que decir que mucha gente, cuando estudia sociología, lee a Max Weber y a gran parte de los clásicos muy parcialmente y muy basado en los manuales. Hay muchos autores que se están leyendo más contemporáneos, de la década de los 80 fundamentalmente. Refirámonos un poco a esa la parte pedagógica. Yo tengo la impresión de que leerse Economía y Sociedad, aunque son 1400 páginas, es un indispensable. Y también creo que incluso la sociología de la religión, como el Capital, digamos, son... Bien, yo creo que como estamos en este momento, es difícil que un estudiante acceda a la apropiación histórico-conceptual analítica de una gran obra. Como está organizado el sistema universitario en este momento, es muy difícil. Módulos, pasando materia, rapidito, etcétera. Yo haría menos curso y más en profundidad. Ahora, en el caso de Weber, yo echo de menos la traducción. No sé si es tanto, a lo mejor voy a pecar de ignorante, pero los textos sobre doctrina o teoría de la ciencia, que son 400, 500 páginas, son muy importantes. Ahora, en la formación, yo lo que haría... Aquí no están todos en castellano, están 2 de esos. Sí, 2. Esto es un libro bastante contundente. Ahora, respecto a la formación, lo que tú me preguntas, yo recomendaría, distinguir muy bien lo que es la pregunta esencial de toda tradición sociológica, de toda corriente sociológica. Bueno, ¿qué es esto de la sociedad? ¿Qué es lo social? ¿Cómo es posible que exista esto? Porque si no, caemos en el rol de leer siempre políticamente al autor a partir cómo nos ayuda a transformar algo. Y eso nos pasó con Marx. Leíamos la parte de la teoría política y no las estructuras lógicas de análisis del capital, o el viaje era muy directo. Mi recomendación sería distinguir entre teoría sociológica, donde uno lo que trata de buscar cuáles son las categorías, las operaciones que el autor propone, y en el caso de Weber nos dice, sentido subjetivo, acción social para delimitar un objeto, y después tipos ideales. Ahora, en el caso de la teoría social es otra distinción, porque eso tiene que ver con una caracterización epocal. En el caso de Weber, racionalización. En el caso de Marx, sociedad burguesa. En el caso de Luhmann, diferenciación funcional. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Le diría al estudiante, mire, preocúpese primero, ¿cuál es la operación universal? Luhmann va a decir donde hay comunicación, como él la define, por supuesto, hay sociedad. Pero si hay diferenciación funcional en Chile, en Perú, eso es una pregunta empírica, una descripción epocal. Lo mismo para hacerle justicia al marxismo. Marx ofrece una categoría, trabajo, producción y reproducción de las condiciones materiales de la existencia. Al nivel de la teoría social dice, la sociedad moderna es capitalista burguesa. Bueno, si hay capitalismo en América Latina, en Chile, en la India, es una pregunta empírica. Y el tercer nivel que yo distinguiría serían cuáles son las dimensiones empíricas que por tradición la teoría privilegió en su primer momento. Y todas las teorías tienden a expandirse. Por ejemplo, Luhmann siempre trató, yo no soy solamente sociólogo organizacional, cuando nadie lo conocía. ¿Ya? En el caso de Weber, Marx, crítica de la religión, crítica del derecho, crítica de la economía política, y sigue. Pero puede haber una sociología organizacional marxista. Y en el caso de Weber, es que está realmente todo. Yo insisto ahí el tema del derecho es clave, economía y religión. Y el último nivel que yo trabajaría con los estudiantes es el nivel de los valores. ¿Qué dimensiones axiológicas, ideológicas están implícitas y explícitas? El análisis de los valores es brillante. Que también es traducir a sociología a Nietzsche en gran medida. Porque si no, se cruza todo. Es decir, leemos... Lo único, si no caemos lo que yo llamo, no es original mío, es de Martin Nicolaus, cuando habla de la coreografía hegeliana y de la coreografía marxista.
nos puede pasar cuando tratamos de que la realidad se parezca demasiado a la descripción epocal y nos preocupamos poco de cómo se construyó esa descripción epocal, es decir, desde concepto y desde lo empírico. Claro. Y en lo empírico sí se puede, yo diría, al nivel de los paradigmas, sí acepto la tesis de la inconmensurabilidad, pero eso no significa, hay que hacerle justicia a Kuhn también, de que no se puede discutir racionalmente No, claro. sobre diferencias. Pero en la descripción epocal... Que yo no me voy a pronunciar cuál es mejor o cuál es peor, es una cosa y otra cosa no se puede no se puede conversar y que todo da lo mismo. Yo creo que todo no da lo mismo. Esa es la diferencia con Feyerabend. Sí, por ejemplo. Claro. Y en el caso de la teoría social, ahí sí se puede discutir más empíricamente. Y en el caso de los valores es muy importante, porque yo creo que todas las teorías tienen una estructuración valórica e ideológica, ¿ya? Incluso hasta contra la voluntad del autor. O sea, cuando uno lee hoy día, relee a Parsons, pero es que se ve el particularismo norteamericano de una manera evidente, pero en el momento en que se nos presentó no lo vimos así. Y él pensaba que era el universalismo claro, total. Y para mí lo único universal que hay en la obra, diría, es la operación que se propone para la teoría sociológica como ciencia para comprender la realidad. Y respecto la operación weberiana, según tú, fundamental es sentido subjetivo aumentado y acción social. Y después ese recorrido. Claro, ese recorrido. Donde hay acción social, hay sociedad. Y de ahí viene todo el descarte. En el caso de Luhmann es comunicación, en el caso de Marx, trabajo. Ahora, en la descripción epocal sí se puede discutir, y ahí Weber se llega a universalizar fácticamente, porque el proceso de racionalización es un proceso que se da a escala planetaria, con combinaciones y hibrideces muy distintas. Pero ¿por qué es importante esta dimensión, Alberto? Porque, mira, si no le podemos hacer injusticia a todos los autores, yo podría decir, como nos pasó en los años 60 cuando discutíamos, o 70, de si América Latina había sido capitalista o no. Si no había proletariado, entonces no hay teoría marxista. Yo creo que se puede hacer teoría marxista con la categoría trabajo. Otra cosa, si hay capitalismo o qué formas hay, son investigaciones empíricas. Ahora, y de hecho, uno de los grandes problemas de la Unión Soviética es nunca haber aplicado a Marx al interior de su propia... Es que eso significaba cuestionarse claro. La legitimidad, no solamente política, yo diría la legitimidad cognitiva. Acuérdate que el partido se apropia de la pretensión de privilegio asegurado a la historia. Claro, es como casi como los papas que se declaran infalibles. Sí, exacto. O sea, sobre eso no se discute. Ahora, eso es lo más triste. Ahora, los soviéticos han producido cosas extraordinarias, pero siempre había que leer las primeras 50 páginas sobre la verdad del marxismo-leninismo. Oye, antes de irnos, nos quedan 3 minutos. ¿Ya? Quiero que recién cuando nos juntamos contaste una anécdota hablando de la parte pedagógica y la parte educacional. Tú contaste una anécdota respecto... Hoy día se dice mucho que la educación chilena antes era muy mala, que ahora es mucho mejor. Que si yo te contaste una anécdota que me llamó mucho la atención, de cuando tú llegaste a Alemania. Sí. Me gustaría que la contaras para ilustrar a nuestros auditores. Porque es algo extraordinario. Yo estaba en Alemania en octubre del 74 y estaba en la cola donde llevábamos nuestros papeles con estudiantes italianos, griegos, portugueses, brasileños, argentinos, y me pasó algo extraordinario. En ese tiempo no había computación, internet, pero el señor abre el libro, no se interesa mucho por mi nombre, sino que dice, bueno, ¿de qué país viene y de qué es lo que hacía? Claro. Entonces yo le explico, mire, estudiaba esto en Chile, Derecho, Historia, Filosofía, y casi 3 años. Entonces me dijo, mira, de Chile puede pasar directamente a la universidad. Yo no entendía qué significaba eso. Si hay limitación, tiene que dar pruebas, y si no hay limitación de cupo, usted puede entrar directamente. Y resulta que muchos compañeros que venían de otros países latinoamericanos, incluso países europeos, los mandaban a un college 2 años para ser nivelados. Gente que tenía 4º, 5º año de estudios universitarios. Los mandaban a la secundaria. Prácticamente a la secundaria. Entonces, con el tiempo yo voy y le pregunto a este señor, me dice, no, es que el estatus, nosotros aquí tenemos una clasificación del nivel de estudio de toda la gente que llega acá. Y usted viene de un país que tiene una educación extraordinaria. Y por eso usted no tiene que ir a un college. Eso... Y no digamos que tú venías de la élite. No. Porque también otra cosa que se dice es que la gente tenía estudios... Yo venía del Darío Sala, estudié en el seminario de Chillán, después en el seminario conciliar, liceo de hombres, y terminé en el Darío Salas. Entonces... Colegio de aquí de la Avenida España, ¿cierto? Sí, así es. Ya. Oye, Miguel, te quiero agradecer muchísimo. Mi agradecimiento a usted. Además, traer a alguien de la provincia esa es la idea de además ocupar este foro universitario justamente para poder trabajar un tema
muy académico. Ojalá que a la gente que le interesa la sociología le pueda agradar nuestro programa. Miguel, muchas gracias por tu asistencia. Miguel Chávez de la Universidad de la Frontera. Me despido, soy Alberto Mayol de la Universidad de Santiago y les agradecemos a la Universidad de Santiago además y a la Radio Universidad de Santiago nos haya facilitado este espacio de foro universitario que usted puede escuchar cada día sábado a la 1 de la tarde. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos. Esto fue Foro Universitario, un programa que recoge los principales debates de nuestra sociedad. Foro Universitario en Radio Universidad de Santiago, 94.5 FM, 124 AM y en internet www.radiousach.cl.